Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en el corazón de la práctica jurídica, ¿no? Vamos a desgranar cómo se construyen, se evalúan y sobre todo cómo se presentan los argumentos dentro del complejo y fascinante sistema legal de Colombia. Y ojo a esta frase porque resume a la perfección la idea central. El derecho es que no es solo un montón de reglas quietas en un libro. ¿Qué va? Es algo vivo, es una actividad dinámica, casi como un campo de batalla intelectual donde las ideas se construyen, se defienden y se desmontan. Al final, aprender a argumentar es ni más ni menos que aprender a pensar como un jurista. Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, la idea fundamental, el derecho como argumento. Después, veremos tres lentes, tres marcos clásicos para analizarlo. Luego, nos ponemos el bisturí y diseccionamos un argumento para ver sus partes. Lo anclaremos todo en la realidad de Colombia. Y para terminar, una reflexión sobre por qué todo esto es tan importante para la democracia. Venga, vamos a ello. La primera gran idea, y esto es fundamental, es que el derecho no se memoriza, se razona. O sea, la habilidad clave que de verdad distingue a un buen jurista no es solo saberse la ley de carrerilla, sino saber usarla, saber construir con ella un razonamiento que sea sólido y que además convenza. Ok, pero antes de seguir, pongamos los pies en la tierra. ¿Qué es un argumento, en esencia? Pues en su forma más pura es esto, un conjunto de razones, que llamamos premisas, que nos llevan de la mano, lógicamente, a una idea final, la conclusión. Ojo, no es una simple opinión, es una afirmación que viene con su porqué bien fundamentado. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque, claro, los argumentos jurídicos no flotan en el aire, no son abstractos. Están totalmente condicionados por el campo de juego. ¿Y cuál es ese campo? Pues las cortes, las leyes procesales, la propia Constitución. Todo eso moldea el argumento. Al final, argumentar bien en Colombia significa que tienes que conocer y de alguna manera dialogar con toda esa arquitectura institucional. Muy bien, ya sabemos qué es un argumento y dónde se mueve. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo analizamos? Pues en lugar de verlo desde un solo ángulo, la teoría nos da tres herramientas, tres tradiciones clásicas. Pensemos en ellas como tres lentes distintas que, juntas, nos dan una visión completísima de si un razonamiento es bueno o no. Y lo fascinante es ver cómo estas tres tradiciones se necesitan la una a la otra. Fíjate, la lógica es como la estructura, el esqueleto del argumento. Se pregunta, ¿esto se sostiene? ¿Las premisas de verdad llevan a la conclusión? Luego está la retórica, que mira el impacto. Vale, es lógico, pero ¿convence? ¿Llega al juez, al público? Y por último, la dialéctica, que es la prueba de fuego. Se pregunta, ¿este argumento aguantaría las críticas de un oponente duro? Un buen jurista no puede quedarse solo con una, tiene que jugar en los tres campos a la vez. Vale, ya hemos visto el qué es un argumento y el cómo se puede analizar. Ahora vamos a hacer algo un poco más quirúrgico. Vamos a diseccionar un argumento, abrirlo en canal. Y para eso usaremos un modelo súper práctico, el de Stephen Toulmin, que nos va a permitir ver las piezas que forman cualquier razonamiento que nos encontremos en el mundo real. Y esta es, claro, la pregunta del millón. ¿Cómo se construye un argumento jurídico en la práctica, en el día a día? Vamos a dejar un poco la teoría para meternos en un terreno que cualquier profesional del derecho va a reconocer al instante. La pregunta es, ¿cuáles son los ladrillos con los que se construye un caso sólido? Pues todo, absolutamente todo, empieza aquí, con la pretensión. Imagínalo como el destino final de nuestro viaje. Es la afirmación, la tesis a la que queremos llegar. La respuesta directa a la pregunta, vale, ¿qué es lo que se pide exactamente? En el ejemplo es algo muy claro y concreto. Este contrato es nulo. Claro, que una pretensión así sola no es más que una opinión. Para que tenga peso necesita un cimiento, una base, y ahí es donde entra el dato. El dato son los hechos puros y duros del caso, la evidencia. La pregunta aquí es sencilla, ¿por qué? ¿Por qué decimos que ese contrato es nulo? Pues porque el contrato era para vender una sustancia ilegal. Este es nuestro punto de partida, el hecho incontestable. Tenemos el destino y el punto de partida. ¿Cómo los unimos? Pues aquí viene la pieza clave. La garantía. Es literalmente el puente que conecta los hechos con la conclusión. Normalmente es una norma, un artículo del código, un precedente judicial, algo que nos da permiso para dar ese salto. Es lo que nos dice, oye, si tienes este hecho, el dato, y aplicas esta regla, la garantía, entonces, ¡zas!, llegas a esta conclusión, la pretensión. Y aquí lo tenemos, el mapa completo. Porque un argumento de verdad, uno robusto, tiene más piezas. Además de las tres que hemos visto, está el respaldo, que es como decir, y esta regla en la que me baso es sólida por esto y por esto otro. Luego tenemos el calificador, que es súper importante para matizar. No es lo mismo decir necesariamente que probablemente, ¿verdad? Y por último, algo que es de nota, la excepción. Es adelantarse y decir, sé que me podrías decir esto, pero.
Reconocer las posibles pegas no te hace más débil, todo lo contrario, te hace más creíble, más honesto y tu argumento se vuelve mucho más difícil de tumbar. Perfecto, ya tenemos la caja de herramientas. Ahora toca llevarla al mundo real, a su terreno de juego específico. Y es que, ojo, argumentar en Colombia hoy no tiene nada que ver con cómo se hacía hace 40 años. El sistema ha pegado un vuelco tremendo, y si no entendemos esa transformación, nos quedamos a medias. Esta comparación lo deja clarísimo. A ver, Colombia venía de una tradición muy de la ley escrita es el rey, punto. Pero llega la Constitución del 91 y lo pone todo patas arriba. De repente, ya no se trata solo de aplicar un código a rajatabla, no. Ahora el centro de todo son los derechos fundamentales. Y, lo que es un cambio brutal, las decisiones de las altas cortes, la jurisprudencia, pasan de ser una simple ayudita, un criterio auxiliar, a ser fuente de derecho, o sea, de obligado cumplimiento. Y en esta línea de tiempos se ven los momentos clave de esa transformación. Fíjate, partimos de una ley de 1887, súper tradicional. Luego llega el gran terremoto, la Constitución del 91 que lo cambia todo. Y una década después, en 2001, llega esa sentencia, la C-836, que es como el cemento que fija y consolida el poder del precedente judicial. Es que este es el viaje que ha redefinido por completo las reglas del juego a la hora de argumentar en Colombia. Y con esto llegamos a la última parte. Aquí es donde vamos a dar un paso atrás para ver el cuadro completo, porque todo esto, que parece una habilidad muy técnica de abogados, en realidad está conectado con una responsabilidad mucho más grande, una que en el fondo nos toca a todos como ciudadanos de una democracia. Y es que esto es fundamental, de verdad. Cuando un jurista argumenta bien, no está solo intentando ganar un caso para un cliente, está haciendo algo mucho más grande, está activando un mecanismo de control al poder. Le está diciendo al Estado, o a quien sea que tenga el poder en ese momento, oye, tienes que justificar lo que haces y tienes que hacerlo según la Constitución y la ley. Cada argumento bien hecho es, en el fondo, un pequeño pero poderoso acto de control democrático. Y cerramos con esta idea, que es la que lo ata todo. En un Estado de Derecho, la calidad de la justicia no es algo abstracto. Depende directamente de la calidad de los argumentos que se le presentan. Por eso, saber argumentar bien no es solo una ventaja para un profesional, es casi un compromiso ético, una responsabilidad. Y lanzo una última pregunta. ¿Qué pasaría en un país si cada decisión de poder, cada una de ellas, tuviera que enfrentarse no solo a buenos abogados, sino a una ciudadanía que sabe exigir, que sabe construir y que sabe evaluar argumentos con rigor? Ahí lo dejo. Muchísimas gracias por la atención.